Pero hay que perseverar en la gracia, diría el apóstol, hay que perseverar en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque tampoco podemos dejar un remedio a medias. Tenemos que ser constantes tomando, como dice la Biblia en 1 Corintios 15, ser constantes creciendo siempre en la gracia del Señor, firmes y constantes. Bueno, ahora sí vamos a empezar el tema de hoy, porque ya ha pasado 10 minuticos hablando con ustedes, haciendo este pequeño preámbulo, esperando que algunas personas se conecten. Y bueno, yo quisiera que acá en vivo mandarle un abrazo a todos, un abrazo grande, reciban de parte de nosotros por estar allí, detrás del celular, del computador, escuchando. Somos una familia, palabras de reflexión, una familia que va a crecer mucho. Si quiere descargar estas enseñanzas y mandarlas por WhatsApp, hágalo, y también manda también a YouTube para poder nosotros también hacer que la familia se una en todas estas redes. Bueno, yo quisiera que no te desconectaras, no te desconectes, por favor. Voy a mencionar unas palabras, pero a veces son palabras que las escucha uno y como que le causan miedo, pero al final vas a entender que son palabras que sanan, que son palabras buenas en el contexto de la Biblia. La palabra muerte nos produce de pronto miedo. Vemos un mundo que está diseñado para eso, un mundo diseñado para de matar. De hecho, San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué podemos aprender de la palabra muerte? Podemos aprender muchas cosas interesantes. Hoy vamos a aprender muchas cosas interesantes, porque para que hubiera vida espiritual en este mundo, alguien tuvo que morir por nosotros. Se llama Jesucristo. Él murió y su muerte fue muy trágica, y tras de su muerte salió a la luz la vida y la inmortalidad. Salió también, después de su muerte, el conocimiento. Se desataron sellos de sabiduría, según Apocalipsis, y de revelación, y la gente pudo encontrar el camino, la luz de la revelación de la palabra a través de la muerte de Cristo. Eso quiere decir que la palabra muerte en el contexto bíblico trae esperanza. La muerte de Cristo es la vida de todos nosotros. Él murió en nuestro lugar para darnos vida y vida en abundancia, para que todo aquel que viva y crea en Él también tenga vida. Bueno, pero la Biblia habla en particular en el libro de San Juan, el capítulo 12, el verso 24, sobre algo muy interesante: el grano de trigo. Nos enseña que el grano de trigo, si cae a tierra y no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. A veces queremos llevar fruto espiritual, material, de vida eterna, también fruto de vida eterna, pero para ello tenemos que practicar la muerte espiritual. Es una práctica bíblica. Pero antes yo quiero hacer la diferencia entre este término en 4 aspectos. Hebreos 9:27 nos dice que la muerte natural es la primera, digámoslo así, ejemplo. El primer ejemplo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27, la primera clase, perdón. Hay 4 clases de muerte en la Biblia y nos vamos a referir a una específico, pero voy a aclarar las otras 3. Está establecido, está la muerte natural, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa es la muerte natural. La muerte natural. Luego sigue la muerte eterna. Nosotros miramos en el mensaje a las 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2 versículo 11, nos dice que Dios nos librará a todos nosotros los que creemos en Él, los que vencen
El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. O sea, no sufrirá daño de la segunda muerte. No solamente la muerte natural existe, también existe la muerte eterna. Por eso Cristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados para que no muriéramos eternamente. Porque aunque está establecido para los hombres que mueran una vez, o sea, la muerte natural, no escapemos de la muerte eterna a través de su sacrificio. Porque Apocalipsis 2:11 y muchos textos en la Biblia, no solamente ese, pero ese es muy explícito. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la muerte eterna. Pero está también una tercera muerte, que es la muerte en pecado. Acuérdese que el Señor le dijo a un joven: deja que los muertos entierren a su muerto y tú ven y sígueme. ¿Cómo así? Si los que entierran están vivos. Pero realmente la Biblia se estaba refiriendo a la muerte en pecado. En pecado, la muerte en pecado es la gente que vive de cualquier manera. Ese es Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. Es Efesios, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y en pecado. Es decir, que no solamente hay una ni dos, sino 3 y hasta 4 clases de muerte. Ahora yo voy a tocar la última clase, que es la que nos interesa, la que da fruto. Así como a través del Calvario de Cristo, algo triste, salió algo maravilloso, que fue la vida eterna, fue la salvación. Hoy vamos a hablar del libro de San Juan 12:24. Dice que si un grano de trigo cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. ¿A qué muerte se refiere la Escritura? Usted lo va a encontrar en Romanos 6:11. Cuando pueda, usted lo va a leer en su casa. El libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nótese bien que la última clase de muerte no es la muerte en pecados, como está el mundo. El mundo está muerto en delitos, en pecados. Está muerto en la mentira, muerto en el odio, muerto en la fornicación, en el adulterio, en la hechicería, en la idolatría, muerto en el pecado. Pero la muerte al pecado es lo que San Juan 12:24 se está refiriendo para que demos mucho fruto. Nosotros, así también vosotros, considerados muertos al pecado. Eso es Romanos 6:11. Es decir que, para aclarar un poco más, cuando me controla a mí, mi mal carácter, me controla los vicios, me controla los malos pensamientos, me controla el mundo, yo no estoy muerto al pecado. Pero cuando yo le llevo la contraria a mis pensamientos, y tal vez alguno tiene un pensamiento de rencor o tal vez de dolor que lo ha llevado a una depresión, una tristeza profunda, debemos considerarnos muertos a esos pensamientos, muertos a esos comportamientos. Y eso es lo que la Biblia llama un grano de trigo cuando muere y da mucho fruto. Porque todas las plantas nacieron porque un grano de trigo murió en la tierra, ¿sí? Se desintegró y pudo el ADN de la planta tener contacto con la tierra, germinar, y así hubo una maravillosa planta, una flor o muchos frutos. Lo mismo pasa dentro del corazón de nosotros. En esta época de cuarentena, donde estamos todos reunidos en la casa, ahí afloran muchos pensamientos, afloran muchos sentimientos, muchos recuerdos, porque cuando hay pasividad, la mente siempre va a volver al pasado. Porque tal vez las cosas de la vida, los afanes de esta vida, no nos hacen recordar. O si recordamos, pues los afanes son más grandes. Pero hay la oportunidad muy grande en este momento
en el hogar, que estamos tranquilos, que el uno está leyendo, que el otro está orando, etcétera, etcétera. También algunos estamos trabajando desde casa, pero hay la oportunidad de practicar esta maravillosa enseñanza. Todo pensamiento que llegue, como el apóstol Pablo lo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ya ahora vive Cristo en mí. No dar crédito a lo que la mente trae, no dar crédito, no creo. A veces usted le habla a gente y dice, incluso estas enseñanzas alguien la puede escuchar y no le puede estar dando crédito. Pero es lo mismo, no dar crédito a lo que mi mente me trae, a lo que mi mente recuerda. Eso es morir. De pronto así sean recuerdos que ha vivido, pero te han hecho daño y tienes que morir a eso. Porque muchos de los recuerdos tristes fueron enlazados con prácticas para huir de esos recuerdos, como el tomar trago. El tomar trago estaba ligado a un recuerdo de dolor y entonces cada vez que venía a la mente lo llevaba a una copa, a una cantina. Si mueres a ese pensamiento, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, muerto a ese pensamiento, vas a dar fruto. De hecho, para las personas emprendedoras, los que tienen negocio, y usted quiere saber dónde está la clave del éxito de mi negocio, hay que morir algunos pensamientos negativos, de duda, pensamientos de envidias. Si tú mueres a esos pensamientos, vas a llevar mucho fruto. La promesa que está ahí en San Juan 12:24, en la Biblia, la promesa es que si muere, llevará mucho fruto. Ese pensamiento hay que aniquilarlo. Entonces, nótese bien que una palabra que aparentemente era, por eso le decía al principio, vamos a estar hasta el final del mensaje, aparentemente es una palabra triste, pero llevándola a la práctica espiritual, una palabra muy funcional. Es una palabra adecuada para llegar a una finalidad correcta, a una productividad, a un avance espiritual, a un desarrollo. Y solo se podrá lograr a través del esfuerzo que usted haga. No dar crédito, voltear la espalda a esos pensamientos que me hacen llevar a unas acciones negativas o que van en contra de la voluntad de Dios, es morir. Y esa muerte me va a llevar a dar fruto, así como una semillita tuvo que morir para que haya una linda flor. Tus pensamientos muertos te llevarán a resultados excelentes en la vida. Pero estamos hablando no de todos los pensamientos, ojo, de los pensamientos que me hacen daño, de los pensamientos que me llevan un comportamiento errático, incorrecto, que lleva a la contraria voluntad de Dios, que me hace daño. Ese es el pensamiento. ¿Cómo lo haremos? A través de la Escritura. Ahí está el Espíritu Santo, está la oración, pero hay que no dar crédito cuando lleva a la contraria. Y miren, no es el esfuerzo. Usted no le ha dado crédito a todo lo que ha oído y ha dado la espalda a muchas cosas. Eso es morir, es morir, es morir. Gracias por escuchar este mensaje. Yo sé que va a haber un grupo de personas que van a dar mucho fruto. Esto es palabras de reflexión, y creemos que esta palabra va a dar fruto al 100% en tu vida, al 100% en tu vida, porque todo lo material depende de lo espiritual, no lo espiritual de lo material. No, primero fue el Espíritu de Dios el que se paseaba sobre la faz de las aguas. Primero es lo espiritual y luego lo material. Primero lo espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Lo que sostiene tu cuerpo es el espíritu. Por eso es más importante el espíritu que la carne, y el cuerpo que el vestido, y etcétera. Eso lo va a encontrar usted también en el libro de Mateo. Vamos después a tocar ese tema sobre lo material, los apegos. Después tocaremos ese tema, pero interesante esta noche que usted pueda reflexionar sobre lo que ha aprendido, lo lleve a la práctica y comencemos a morir en la mente a cosas que nos han hecho daño. Y va a haber frutos. Va a haber frutos. Es una regla de 3. Como la gravedad. Hay leyes en la naturaleza. El sol tiene que salir por ese mismo lado a la misma hora, promedio, dependiendo de la estación. La luna, marcar también
con las cosechas, los tiempos. Todos sabemos que la naturaleza cumple unas leyes específicas y fuera. Hay leyes espirituales que se cumplen en nuestras vidas. Muchas gracias de nuevo por escucharnos. Abrazos y saludos a todos con gran cariño. Quiero, antes de despedirme, leer algunos nombres que siempre están ahí y me encanta leerlos porque esto, como aprendíamos con Vivianita, establece una conexión.